Vicario de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Hemos estudiado entonces la carta primera de Pedro. Hemos visto entonces la metodología didáctica de Pedro, y es la de reiterar conceptos básicos. En el capítulo 2, versículo 20, él alaba la virtud del sufrimiento inmerecido que recibe la aprobación de Dios. Y en el 3:14 expresa el mismo pensamiento en el capítulo 3, versículo 14, en forma de bienaventuranza. Y aquí, en el versículo 17, declara una vez más y ahora concisamente los méritos de sufrir por hacer el bien. Capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No hace falta ninguna explicación a la aseveración de que el malhechor debe sufrir por sus obras. Eso es lo que se espera. Por el contrario, cuando una persona está haciendo el bien, es víctima del sufrimiento, tiene la conciencia libre de culpa y puede confiar en el Señor. Pedro escribe, si la voluntad de Dios, ¿qué dice el texto? Así lo quiera. Si es la voluntad de Dios que suframos injustamente, el cristiano que sufre injustamente al hacer buenas obras sabe que Dios controla todo lo que sucede y en su providencia le guiará y dirigirá la vida cristiana al fin que Dios ha predeterminado. Es la voluntad de Dios que en algunos momentos suframos, aunque suframos no haciendo cosas injustas. Si un hombre sufre justamente, ¿tiene esto mérito? Si cogen un ladrón y lo meten en la cárcel y sufre por ser ladrón, ¿tiene esto mérito? No. ¿Qué mérito tiene? Cuando sufres por injusticia, haciendo el bien, si es la voluntad de Dios. A veces vamos a sufrir. A veces es la voluntad de Dios que experimentemos, aún no haciendo cosas malas, que experimentemos quebranto y dolor. A veces es la voluntad de Dios, pero no es una voluntad al azar, sino es una voluntad con propósito. Es decir, Dios es soberano, su plan es perfecto. Y en ese plan, a veces ¿qué? Sufrimos. Pero sufrimos ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio del dolor? Formar nuestro carácter. Formarnos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Esto ya lo habíamos estudiado, ¿recuerdan, hermanos? En este capítulo siguiente del 4, Pedro declara específicamente si alguno de ustedes sufre por seguir a Cristo, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿a dónde irá a parar a los que no obedecen el Evangelio de Dios? Vamos por un momento, que eso lo estudiaremos en el futuro, pero solamente para tener en cuenta el contexto. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos 15 al 17. 15 al 17. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidio, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si alguno de ustedes padece por eso, es normal. Pero si alguno padece, versículo 16, como cristiano, no que os avergüence, sino todo lo contrario, es gloria. ¿Por qué? Porque es Dios formando su carácter, sino que glorifique a Dios por ello. Interesante el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, miren esta pregunta, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si usted sufre por causa del Evangelio y ese sufrimiento lo atormenta y es difícil de llevar, pero si usted sufre por causa del Evangelio y ya el juicio está comenzando, imagínese usted cómo será el sufrimiento que experimentarán aquellos que no obedecieron el Evangelio. Usted escucha el Evangelio. Usted cree en el Evangelio y con todo y eso, ¿qué pasa? Sufre por causa del Evangelio.
Imagínese entonces, las personas que no hacen caso al Evangelio, que rechazan la palabra del Señor, que les parece absurdo, que no están de acuerdo con estos principios bíblicos, ¿qué les espera a ellos entonces? ¿Cómo será el sufrimiento de ellos? ¿Me hago entender? Si el cristiano sufre teniendo a Cristo, ¿cómo será el que no lo tiene? ¿Y cómo será el juicio de este, que ha rechazado la verdad de Dios, que se le ha predicado una y otra vez y que a consecuencia o como resultado de esta predicación lo único que hace es endurecer su cerviz y rechazar a Cristo? ¿Qué juicio le espera a este? ¿Qué dicen las Escrituras? La llama que nunca apaga y el- el fuego que arde. Es un dolor intenso para aquellos que no escuchan la verdad de Dios. Si Dios permite entonces esto, podemos confiar en que Él es bueno y santo, y esto nos ayuda en nuestra vida espiritual. El versículo 17 es un versículo de transición que resume la sección previa. Al mismo tiempo, este versículo introduce a las consideraciones de Pedro acerca del ministerio de Cristo. Ahora, desde el versículo 18 hasta el fin del capítulo, Pedro escribe acerca de la muerte de Cristo y de su predicación. Pasemos entonces al versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Padeció, la primera parte, sufrió, la primera parte. Pero ahí viene, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está ese por qué? La primera palabra por qué vincula al versículo 18 con el pasaje precedente en el cual Pedro alaba los méritos de sufrir por hacer el bien. En una sección anterior, si recordamos, en el capítulo 2 cuando estudiamos, él estableció un paralelo entre su alabanza a los esclavos que sufren injustamente. Capítulo 2, versículo 20, la parte B. Vuelve, es la didáctica de Pedro, resume, retoma de nuevo los principios y conceptos y los manda de nuevo con otra gama de colores, con otra profundidad y vuelve y la retoma y otra vez. Esa es la didáctica que va haciendo Pedro a través de toda la carta. La parte B dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es que aprobado delante del Señor. Ahora, el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ya había tratado este tema con anterioridad Pedro, ¿no? Y aquí coloca de nuevo otra vez el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento del cristiano a la par del de Cristo. Sin embargo, en este caso no podemos hablar de Cristo como ejemplo para el creyente, porque el sufrimiento de Cristo es único e irrepetible. Cristo sufrió. Voy a repetir las palabras de Spurgeon en relación al sufrimiento de Cristo. Carlos Spurgeon da un sermón sobre Juan, capítulo 17, capítulo 12, hablando acerca de cuando Jesús anuncia su muerte. Dice Spurgeon lo siguiente: fue como un anticipado del Calvario. Su alma estaba muy turbada. No fue así porque temiera la muerte, pero su muerte iba a ser muy peculiar. Iba a morir el justo por los injustos. Llevaría él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y su alma pura y santa rehuía todo contacto con el pecado. Le perturbaba ocupar el lugar del pecador y soportar la ira de su padre. Su corazón estaba muy alterado y clamó, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Sin una maligna debilidad demostró cuán verdaderamente humano era.
sin ninguna queja pecaminosa ante la voluntad de su Padre, contempló cuán terrible era esa voluntad y se estremeció al ver todo lo que incluía. Esto fue una especie de ensayo del Getsemaní. Era dar un sorbo de la copa de la que posteriormente bebería, hasta que su sudor se convertiría en grandes gotas de sangre que caían a la tierra, mientras su alma entera elevaba la angustiosa petición: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. El sufrimiento del Señor. Pero viene otra pregunta entonces. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir, tuvo que experimentar tanto sufrimiento? ¿Sí lo han preguntado ustedes? Isaías 52:14 nos muestra la profecía del sufrimiento de Cristo, no solo en la cruz, sino en el camino a la cruz. Isaías 52:14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús, queridos hermanos, sufrió terriblemente a través de todas sus pruebas, tortura y crucifixión. Mateo capítulo 7, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, Juan capítulo 19 muestran los sufrimientos del Salvador. Tan horribles fueron sus sufrimientos físicos. También fueron, o no fueron ni siquiera comparados con el sufrimiento espiritual por el cual él atravesó. Segunda de Corintios 5:21 dice. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, según lo que dice el texto y según lo que dice el sufrimiento profetizado que declara Isaías, la carga del pecado hizo que Jesús gritara desde el púlpito de la crucifixión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar del brutal sufrimiento físico de Jesús, esto no fue nada en comparación con la carga de nuestros pecados que Él soportó. Y lo soportó hasta su muerte. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 3 y versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 3 y versículo 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El sufrimiento de Cristo estaba profetizado, y en la cruz llevaría el pago por nuestros pecados. Pero viene de nuevo la pregunta: ¿por qué Jesús no solamente sería mejor hubiera sido crucificado de inmediato? ¿Por qué tuvo que sufrir tan terriblemente? La tortura física de Jesús fue parte del castigo por nuestros pecados. Él lo sufrió en nuestro lugar. Querido hermano, querido amigo, ¿usted ha pecado en esta semana? ¿Usted ha pecado los últimos días? ¿Ha pecado el último mes?
Ese pecado merecía la condenación y merecía que usted permaneciera en el infierno eternamente. Y la tortura física de Jesús, su sufrimiento, era el sufrimiento que usted merecía. Por eso sufrió el Señor. ¿Por qué más sufrió el Señor? Porque la tortura que experimentó Jesús también nos habla de otra cosa. No solamente del martirio que era necesario sufrir como pago por la salvación o por la justicia. También nos habla de otra cosa. Nos habla de los hombres. La tortura que experimentó Jesús habla de la crueldad y el odio de la humanidad. El justo, el santo, el eterno, siendo expuesto al dolor y la angustia por los hombres que aborrecen la verdad. ¿Qué representaba Jesús a aquellos soldados romanos, a aquel pueblo que lo estaba tratando de aniquilar? ¿Qué representaba Jesús? Una cosa que ellos no podían ser. ¿Qué representaba? Un hombre que justo, un hombre santo. Y los hombres cómo repudian la santidad y cómo aborrecen lo bueno. La crucifixión, el sufrimiento, los golpes que Jesucristo iba experimentando nos van hablando también de la condición del hombre. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Se los he dicho en algunas otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Cuando era niño, miraba la película de Jesús y yo imaginaba estar allí defendiendo a Jesús cuando daban las películas en Semana Santa. Y ahora comprendo que si hubiese estado allí, lo más seguro era que hubiera gritado, crucificadle, crucificadle. Lo más seguro es que hubiese pues sido un soldado romano, le hubiese golpeado. ¿Por qué? Porque nuestra condición pecaminosa nos lleva a hacer cosas que ni siquiera nos podemos imaginar de lo crueles que podemos ser. Era el justo, el santo hombre que estaba siendo golpeado por hombres que aborrecían su santidad. Y se burlaban, ¿recuerdan? Se burlaban de lo que él era. Si tú puedes, tú sé que salvas a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Tú eres el rey, si eres el rey, pues libéralos. Se burlaban de Cristo porque les representaba lo santo. ¿Qué es lo que molesta a los hombres cuando hay un cristiano que no comparte su maldad? Eso molesta al incrédulo. Eso incomoda al hombre malo. Que no compartamos o no vivamos de acuerdo a sus principios. ¿Cuándo el hombre malo nos acepta? Cuando pensamos igual, vamos a una iglesia que hay una iglesia chévere. ¿Por qué? Porque hay buena música, allá no prohíben nada, allá podemos borracharnos. Allá. Es buena esa iglesia. Así me identifico. Entonces ahí no hay aborrecimiento porque está haciendo lo mismo. Pero ¿cuándo aborrecen? Aquí les está dando esperanza a Pedro. ¿Cuándo aborrecen? Cuando es diferente. ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Por qué actúan de esta manera? La crucifixión de Cristo, el sufrimiento de Cristo mejor, tan terrible, también nos muestra lo crueles que podemos ser los seres humanos y el odio de la humanidad. Otra cosa nos muestra el sufrimiento de Cristo, el enorme odio de Satanás por Dios. Y Jesús fue con seguridad parte de la motivación tras la impecable abuso y tortura. Satanás estaba en medio también. Y Satanás hizo o sacó, tiró sus últimos dardos en contra de Jesús y su odio fue expresado totalmente mientras iban golpeando, haciendo que el Señor sufriera. Su derrota era inminente, pero quiso dar sus últimos dardos. Y ese sufrimiento muestra el odio de Jesús. Ahora, entendiendo el contexto del texto de Primera de Pedro, el sufrimiento de Jesús también es ejemplo. Ejemplo de lo que siente el hombre pecador hacia un Dios santo. Dios es santo.
Cristo es santo y su santidad nos tiene que conmover y nos tiene que bajar porque Él experimentó lo que usted y yo merecíamos experimentar. Si usted no reconoce su condición pecaminosa y miserable de pecado y a un enorme Salvador, estará perdido. Sus sufrimientos tienen que bajarnos del pedestal en que nos encontramos, tienen que bajarnos, humillarnos. Como decía Abraham, solo somos polvo y ceniza. Humillarnos delante de Dios y decir, Señor, como el publicano, he pecado. Sé propicio a mi pecador. He pecado, Señor. He hecho el mal que tú aborreces. Tu sufrimiento en la cruz solamente es dolor para mi alma, porque yo merecía ese sufrimiento. ¿Sufre usted por su pecado? Al ser reconocido en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sufre que por su pecado Cristo murió? ¿Siente sufrimiento al recordar el sufrimiento del Mesías por usted cuando usted es el que ha pecado? Al verse delante de un Dios bueno que no merecía ninguna tortura porque era un Dios santo. Jesús era santo. ¿Lo siente usted? Si no aborrece su pecado, no hay esperanza de conversión. Tienen que reconocer el mal que ha hecho. Tienen que reconocer que solamente en Cristo hay salvación para ese mal. O si no, siempre vivirá de acuerdo a sus propios criterios. Tiene que bajarse del pedestal de su idolatría y venir a la cruz de Cristo. Ahora miremos qué dicen algunos comentaristas. Matthew Henry dice acerca del sufrimiento de Jesús. Él estaba ahora en el Getsemaní, llevando las iniquidades que el Padre puso sobre él, y por su dolor y aturdimiento se acomodó para emprenderlos. Los sufrimientos que comenzaba a emprender eran por nuestros pecados, y él sabía que debía verse sobre él. Berkhof dice, Luis Berkhof, la teología sistemática, página 403, dice: el Catecismo de Heidelberg dice correctamente que durante el tiempo que vivió en la tierra, pero especialmente en el final de su vida, llevó en su alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana. Estos sufrimientos fueron seguidos por su muerte en la cruz. ¿No nos deja maravillados la disposición de Cristo para salvarnos y sufrir el castigo que nosotros merecíamos? Es un acto de obediencia. Ahí entramos a una actitud teológica o a un pensamiento teológico. Cristo sufrió y sometió a una obediencia. En la teología se denomina activa y pasiva. Los que venimos los martes ya reconocemos que es obediencia activa, ¿verdad? Pasiva. Y la activa es toda su justicia por la cual cumplió toda su vida la ley perfecta. Y la pasiva es que soportó el castigo que merecíamos por el pecado. El sufrimiento de Cristo fue parte del pago que hace el fiador de nuestras almas para librarnos de nuestro pecado. Volvamos al texto entonces. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué? Diciendo, tranquilos, ustedes sufrieron bastante y sufrirán, pero una conexión, porque también Cristo padeció, ya vimos el sufrimiento de Cristo. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una sola vez, ¿por qué? Por los pecados. Dentro de la iglesia, Pedro enseñó la doctrina de que Cristo sufrió por los pecados una vez por todas. ¿Por qué dice esto, Señor? ¿Por qué dice Pedro esto? Así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para rociar la sangre como expiación de los pecados del pueblo. ¿Recuerdan? Eso lo encontramos en Lucas capítulo 16, pero resumido lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 7. Vamos a buscarlo entonces. Hebreos capítulo 9, versículo 7.
Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Eso está en todo Levítico 16, pero Hebreos lo resume y por eso solo vamos a Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora, Hebreos capítulo 9, versículos 24 y 25. Ya que estamos ahí en Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, ¿cierto? Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora, del mismo modo Cristo sufrió por los pecados de su pueblo, pero solamente una vez por todas. Seguimos con Hebreos, pero retrocedemos al capítulo 7 y miraremos el versículo 27. Tenemos en mente el Antiguo Testamento, tenemos en mente entonces el sacerdote cada año haciendo sacrificio por los pecados. Tenemos en mente que ya Cristo es el sacrificio. Y ahora Hebreos 7:27 dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay necesidad de esto? Porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sigamos con Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Adelanten un poquito, hermanos. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? Gloria a nuestro Señor. No hay más sacrificios, hermanos. No hay más sacrificios. Hermano Helber, pero ¿eso en qué me aplica a mí? En mucho. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición católico-romana. La misa es un sacrificio complementario, según la doctrina católica. La misa es un sacrificio complementario de la obra del Señor. Pero aquí ¿qué dice las Escrituras? Que no hay sino un sacrificio, el que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y ese sacrificio es suficiente. ¿Para qué? Para liberarnos, para salvarnos del pecado y darnos vida eterna. ¿Por qué más? ¿En qué me sirve esto también? Porque tampoco son necesarios los sacrificios del Antiguo Testamento, pues las ofrendas de Cristo fue perfecta en su eficacia, pues redime a su iglesia de obras muertas y les lavó eficazmente. No es necesario, entonces, como dicen los judaizantes, tratar de volver a hacer sacrificios de nuevo. Ya no es necesario esto. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un único sacrificio y en eso descansamos, en el sacrificio de Cristo, en su muerte, en su cruz. Descansamos en eso. Los hombres que buscan en ellos mismos, en sus ritos y sacrificios por sus propios pecados, pierden el tiempo, pues Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. ¿Descansamos en ello? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más podemos hacer para poder encontrar salvación y libertad de las almas? No hay otra forma. No es el judaísmo. El judaísmo todavía quiere conservar la ritualidad, pero no es el judaísmo el que puede liberar a nadie. No es el sacrificio en la misa. Cuando dice en la misa que es un sacrificio que culmina la expiación o la obra de Cristo. No es el sacrificio en la misa. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la libertad del hombre y si liberarlo del pecado? Solamente Cristo y su obra en la cruz del Calvario.
Nada más. Nada más. Cristo y su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Absolutamente nada más. Esperanzador, ¿verdad? Seguimos en el texto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ya sabemos, no hay más sacrificio, no hay otra cosa que pueda culminar la obra del Señor, solamente su obra en la muerte del Calvario fue totalmente suficiente. Ahora viene otra cosa, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿el qué? Justicia es el sentido aquí. Cristo, que es justo, tomó sobre sí los pecados de la gente injusta. Usted y yo éramos injustos, pero Cristo, siendo santo, hizo su obra. Pedro ya ha mencionado el concepto de sufrir injustamente en los versículos anteriores. Ahora declara que Cristo no sufrió por el justo, sino por quién? Por el injusto. Note que Pedro, en su sermón en el templo de Jerusalén, se refiere a Jesús como el justo y santo. Jesús es justo, es decir, sin pecado. Por eso Pablo escribe, 2 capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si quieren, no busquen este texto, tranquilo. 2 5, 21 para los que desean anotar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús cumplió los requisitos de Dios acerca de la justicia. Pagó nuestra culpa y se ofreció a sí mismo como sacrificio. ¿Para qué? Según Hebreos 9:28. No lo busquen, tranquilos. Para quitar los pecados de muchos. ¿Pero qué quiere decir que Él es el justo? Pongan atención a esto, hermanos. La ley de Dios había sido quebrantada por el hombre. Y esa justicia, santidad y perfección que caracterizaban al Padre necesitaban ser reivindicadas. Ningún hombre podía hacerlo porque no hay justo, como dice Romanos, ni aún uno. Pero Jesucristo, hermanos, pero Jesucristo se ofreció a sí mismo para vivir y cumplir todos los requisitos de la ley de Dios. Durante su magistral sermón del monte, él dijo, no penséis que he venido para abrogarle a la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Cristo es el justo que cumplió perfectamente la ley. El justo por los injustos. Cumplió al dedillo todas las demandas y perfecciones de la ley de Dios. Lo que nos era imposible lograr por nuestra propia carne enferma, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, su justicia nos justifica. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Esto es lo que nos hace sentir, esto es lo que somos. Por eso es que tenemos una nueva vida por la obra de Cristo, por su salvación. Ahora, por este justo, nosotros, los que estamos en Cristo, somos justificados, justificados. Pero lo más importante aquí es que no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Venga Cristo. Es la única forma de justicia. No tenga justicia en sus propios pensamientos y en sus propias ideas o sus propios conceptos de lo que es Dios o lo que usted cree que es la salvación. Es lo que dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que la única forma de ser justificados es por el justo, es decir, por Cristo Jesús. No hay otra forma. Bendigamos a Él. Es el único camino de redención y salvación. Por favor. No más en sus propios caminos, no más en sus propios deseos. Vengan al Redentor, al único Salvador y eterno Dios. El único justo por los injustos. Volvemos al texto. 1 Pedro 3:18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Ahí está el sentido del por qué. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Es la entrada, el efecto de la muerte de Jesús en el sacrificio. Es el permitirnos entrar ante la presencia de un Dios santo. Jesús, hermanos, abre el camino del trono de Dios, nos presenta al Padre y restablece para nosotros una relación íntima con el Padre. Estábamos alejados de Dios por nuestro pecado y ahora Cristo Jesús, por su muerte en la cruz, nos da entrada. Podemos entrar al trono del Padre. Usted, querido hermano, si es cristiano, si ha venido a Jesús, en el lugar donde se encuentre, puede inclinar su rostro, pensar en Dios y automáticamente por la sangre y por el sacrificio expiatorio de Cristo puede entrar al Padre y decirle: Padre, aquí estoy, he pecado contra ti, pero ya por la sangre de Cristo tengo comunión contigo de nuevo. Significativo, ¿verdad? Al quitar el pecado como causa de nuestras inclinaciones malvadas, Jesús nos da acceso a Dios y nos hace aceptables a sus ojos. No son sus buenas obras. No es porque usted no tome o no fume o sea un buen esposo o sea un buen hijo. Dice las Escrituras, dice Isaías, que sus buenas obras son como trapos de inmundicia. Sus buenas obras no pueden llegar a Dios. La única forma en que Dios lo reciba como hijo, la única forma en que usted tenga comunión con Él como Padre, es a través de Cristo, el Evangelio de nuevo. Voy a nombrar unos textos, no necesitan buscarlos, hermanos. Los voy a leer simplemente porque me parece importante. Romanos 5:2 dice: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Una relación delante de Dios, para llevarnos a Dios, dice el texto. La palabra llevarnos es una palabra griega que significa proago, que significa tomar a un individuo y presentarlo ante el rey o ante un dignatario. Esto es exactamente lo que Cristo ha hecho. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante el Padre. Él nos lleva a Dios e intercede por nosotros. Querido hermano, con todo y lo que usted ha pecado, con todo y lo que yo he pecado, a través de Cristo, Cristo nos lleva y nos presenta ante el Padre como santos, pero no por nuestra propia santidad, sino por la santidad del Padre, del Hijo. Nos presenta como justos por su justicia. Juntos. Ese es el resultado de su muerte. Trae así toda su iglesia. Espiritualmente ahora, por cuanto tenemos acceso al santuario abierto por la ascensión de Cristo, literalmente más adelante nos llevará como una iglesia redimida. Seguimos en 1 Pedro 3:18. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La primera cláusula no presenta ningún problema, ¿verdad? Muerto en la carne. Porque la palabra describe el veredicto pronunciado contra Jesús y su subsiguiente muerte en la cruz. Cuanto a la segunda parte de la oración, los comentadores hablan acerca de que habla de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. El espíritu es inmortal y por consiguiente no tiene que cobrar vida. Los estudiosos opinan en relación a este texto que la palabra cuerpo significa la vida terrenal de Jesús, de modo que la palabra espíritu se refiere a su vida después de la resurrección. El término espíritu entonces tiene que ver con la esfera espiritual de la existencia de Cristo, posterior a su resurrección. Esta es sin duda una interpretación digna de una oración difícil. Conclusión. Notemos entonces la lógica de que sigue Pedro. El hijo obedeció a su padre y por eso sufrió injustamente.
aceptó sus padecimientos con paciencia y dio buen testimonio con sus hechos y sus palabras. Como resultado del sufrimiento, se elevó triunfalmente sobre la muerte y sus enemigos. Por lo tanto, hermanos, si el creyente hace el bien a pesar de las amenazas, peligros y dolor, entonces también triunfará y verá días más buenos, porque los ojos del Señor estarán sobre él y sus oídos estarán atentos a sus oraciones. Queridos hermanos, aunque los enemigos se multipliquen y nos ataquen, no pueden hacernos daño, porque pertenecemos a Dios por toda la eternidad. También nuestro enemigo Satanás se verá vencido, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Es su gracia y es su obra. Oremos.